Caracá. Muy bien, buenas noches. Bueno, gracias a la invitación de ustedes, hoy podemos estar con mi esposa acá, pero estaba pensando en algo. Eh, no muy lejos de acá, con 3 meses de diferencia, yo nacía y la iglesia de acá nacía. O sea que me invitaron justo, yo dije, me hicieron el cumpleaños. Y no lo podía creer, digo, porque si no fuéramos hijos de Dios y leyéramos la palabra de Dios, diríamos que los planetas se alinearon. ¿Vieron? Está esa frase, ¿no? Pero en realidad tampoco es coincidencia ni casualidad. Es porque Dios así va permitiendo las cosas. Y como en todo cumpleaños uno tiene que decir, bueno, hay que pedir cuántos deseos. Seguimos, ¿no? Con los dichos, hay que pedir cuántos. 3. Estoy medio sordo de este lado, pero de este lado lo escucho bien, así que no hay problema, hablen. 3 deseos, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué hay que pedir? Bueno, porque son costumbres, son dichos, son cosas que se generan, ¿no es cierto? A lo largo de los tiempos. ¿Y qué es un deseo? Entonces uno dice, bueno, hay deseos buenos y hay deseos malos. Hay deseos que a uno le dicen, ah, te deseo que te vaya bien, te deseo lo otro, y podríamos decir deseos positivos, pero también hay deseos negativos, ¿sí? Te deseo que te pise un tren, claro, te pise un tren que está cerquita acá. O sea, hay algo que se genera en el corazón de alguna persona donde no necesariamente tienen que ser deseos positivos. Ahora, uno está pensando en eso y yo quería en este 2 días que vamos a estar con ustedes, hablar de un verdadero deseo. Porque cuando uno está formando parte de una congregación, es innegable que desde nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón, nacen los buenos deseos. Si no, no estaría acá. Ahora, no quiere decir que no seamos diferentes, que no pensemos distintos, que por más que estemos sentados uno al lado del otro, seamos uniformados en alguna cosa, pero sí nosotros todos deseamos lo mejor para la congregación donde estamos, porque de hecho es el cuerpo de Cristo. Y más, la Biblia me dice, vos no te podés lastimar a vos mismo, y si lo haces también sufrís las consecuencias. Pero uno trata siempre de que en la congregación donde Dios nos colocó, donde nos puso, el buen deseo. Ojalá, ¿no? Que siga naciendo ese buen deseo. Claro, está la naturaleza humana. Por eso decimos que a veces hay buen deseo y hay mal deseo. El apóstol Pablo, en una oportunidad, él pasó por una localidad, que no fue ni Argerich ni Gaiman, fue Éfeso. Y cuando estaba pasando por allí, él quizás pensó, bueno, voy a estar de paso, ¿no? Como hacemos con mi esposa, con ustedes, vamos a estar de paso. Pero quédense tranquilos, no nos vamos a quedar 2 años. No, Guille, tranquilo, no tenemos el mejor hotel, pero estamos de paso. Y el apóstol Pablo decidió no solamente estar 3 meses, sino que se quedó 2 años en ese lugar. Y ustedes imagínense, alguien que se queda un tiempo así, un poco ya visualiza todo el contexto que tiene a su alrededor. No es que está de pasada, no sabe ni quién es el vecino, no. Sabe cómo se vive, cuál es la sociedad, qué es lo que se está manejando en ese momento y cuál era la sociedad de Éfeso. ¿Qué era aquello que Éfeso tenía y que vivía y que por lo cual anhelaba todo el tiempo? Bueno, aquella ciudad era uno de los primeros bancos de aquella época. Era una ciudad donde aquel templo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, hacía que las personas llegaran a ese lugar, comercializaran y por supuesto siempre hay alguien que saca ganancias. Y en esas ganancias, ¿no es cierto?, que se estaban sacando, por supuesto estaba asociada a ese templo. Y allí es como también comienzan a trabajar en ese lugar, no solamente Pablo, sino también había un Apolos, después estaba Priscila y Aquila. O sea, se iban sumando personas que estaban en ese lugar y que deseaban lo mejor para los habitantes de allí. Y que por supuesto era entregarles el mensaje de salvación. No había nada mejor para ellos que llegar a esas personas con ese incentivo. Por eso, vamos a ver en la primera diapositiva que vamos a ir compartiendo, yo no sé si ustedes la ven allí, y dice una oración y un deseo para la iglesia que está y todos tendrían que decir en dónde. No, en Efesios, pero ¿dónde están ustedes ahora?
A ver, vuelvo a repetir. Hay algunos que recién están como entrando en onda, como dirían los chicos. ¿Eh? Te veo a vos que como que aflojale a los jueguitos en línea, ya está, ¿sí? Ponerle pausa. Bueno, y alguno lo mira todavía, o sea, se ve que es cierto. Una oración y deseo para la iglesia que está ¿en dónde? A ver, ¿cómo lo podemos mencionar? A ver, acá tienen el buen pastor, Argerich, ¿cómo le dicen? Bueno, vamos todos juntos. Una oración y deseo para la iglesia que está en el buen pastor. Esa misma oración y ese buen deseo de allí del apóstol Pablo, que quedó reflejado en estos versículos que vamos a ver, vamos a ir viendo cómo el apóstol estaba previniendo, vamos a decir, estaba anticipando cosas. Porque claro, con el diario del lunes somos todos bárbaros. ¿Sí? Tendría que, podría que, al estilo con el verbo no que usan los periodistas para no quedar pegados, ¿no? Con la noticia, porque es en potencial. Pero el apóstol Pablo llega en un tiempo justo, correcto, abre allí su corazón, se establece en ese lugar y tiene varias oraciones, justamente en esta carta que le manda a esa iglesia. En la primera oración está en el capítulo 1, en la segunda oración es esta que vamos a considerar y que por supuesto vamos a sacar algunas enseñanzas que en este aniversario Dios nos quiere dejar a cada uno de nosotros, porque abrimos la Biblia para todos, ¿no? Y los que estamos aquí, por supuesto, la vamos a compartir. Vamos a leer capítulo 3, versículo 14. En realidad vamos a empezar desde el versículo 8 en adelante. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas, y aquí comienza la oración, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, y allí está el deseo, o comienza el deseo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, y todos juntos leemos el versículo 21. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué oración? Hay muchas oraciones en la Biblia. Hay muchas oraciones que tienen intensidad. Hay oraciones, por ejemplo, de San Juan capítulo 17 del Señor. Ya llegando y mirando la cruz, Él dice, te ruego por estos, que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Éfeso era una sociedad no muy distinta a la nuestra. Era de personas de carne y hueso como nosotros, con pensamientos disímiles. Eran aquellos que iban, comerciaban, traficaban, pensaban, hacían. Éfeso era una ciudad de paso para muchos, para otros era de oportunidad. Éfeso era una ciudad donde se establecía la idolatría en su máxima expresión, a tal punto que era el vale todo. No importa la moral, valía todo. Si a vos te parece, hacelo, diríamos nosotros. Eso era Éfeso. Y allí, en medio de todo aquel contexto, Pablo eleva una oración por aquellos que habían decidido creer en el Señor Jesucristo y mantenerse fieles a pesar de. No era poca cosa
Había que tener coraje, valentía, había que ser diferente muchas veces en el hablar, había que ser diferentes en la forma de proceder, había que ser diferentes a la hora de establecer pautas de comercialización, había que ser diferentes, pero tenían que convivir en esa sociedad. Ahora díganme, en la iglesia de hoy, en la iglesia del siglo XXI que nos toca vivir, exactamente tenemos que hacer eso. Convivir con personas comunes y corrientes, pero hay algo en nuestro corazón para poder compartir con ellos, que es el Evangelio de Jesucristo. Muchas veces esperamos grandes eventos para compartir el Evangelio, ¿cierto? Y es bueno hacerlo, porque ayuda, porque anima. No hace mucho estuvimos allí en Gaiman con 3 localidades a la vez. Y bueno, se ven animados, ¿no? Aquel que por ahí no se dio cuenta que podía hacer tal o cual cosa, ahí se dio cuenta que lo podía hacer, pero eso pasa. Y después tenemos que estar en el 1 a 1, en la persona a persona, y poder compartir el Evangelio también en forma individual, en forma particular. ¿Cómo se transmitía en Éfeso? Se paraban en el templo y ustedes saben el relato de Hechos. ¿Qué ocurrió allí en Hechos? Cuando aquel discurso, ¿no?, del apóstol llega y hace como que el negocio de aquellos que vendían las estatuillas se le viene abajo, se le viene a pique. Y allí comienza el tumulto y lo llevan y, claro, no era fácil vivir en una sociedad así, y menos aún ponerse firme con los valores, como diríamos nosotros hoy, cristianos, ante una sociedad que los empujaba, los llevaba por delante y, ¿por qué no?, los arrastraba. Ahora, el apóstol está elevando esta oración, pero en primer lugar, vamos a ver, y vamos a avanzar allí, mientras tomo mi traguito de agua porque la garganta, conocemos como la iglesia que reconoce. Y uno dice, ¿por qué la iglesia que reconoce? En primer lugar, versículo 10 y versículo 11. Ahí aparece una frase, para que la multiforme sabiduría. A uno le puede parecer que esta multiforme la asocie a la diversidad, ¿no? Como se habla hoy, ¿no? De la diversidad, ¿sí? De la inclusión y todas las palabras que están a nuestro alrededor y por la cual nosotros también tenemos que salir a aclarar algunas cosas y con otras decirle, Cristo murió por todos. Porque si hay algo inclusivo es el Evangelio, ¿no? No deja fuera a nadie. Porque dice que todos somos pecadores y todos estamos alejados de la gloria de Dios. Pero Cristo vino un día a este mundo para hacer que todos los pecadores, inclusive yo, podamos creer en Él de todo nuestro corazón e incluirnos en la iglesia universal donde todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo tienen su lugar. ¿No es inclusivo el Evangelio? Oh, bueno, gracias. Está bien. Y uno puede pensar en esto, ¿no? El propósito. Fíjense que la multiforme habla de un colorido. No sé si hay alguien acá que se acuerda de su clase de física del secundario. Quizás hay alguien acá que avanzó un poco más y está en la universidad y hizo alguna carrera donde obviamente le explicaron cómo era toda la parte óptica, ¿no? Y uno dice, se pone a mirar un arco iris. Y en ese arco iris, ¿qué ve? Los colores. Y aparte la promesa de Dios, ¿no es cierto? De que por más que se llueva como anoche, que me despertaron los truenos, que yo no estoy acostumbrado a tanto trueno, yo digo, no importa, voy a seguir durmiendo, total no se va, el arca no va a aparecer. Eso lo prometió Dios, ¿no es cierto? Que no va a destruir la tierra por agua. Claro, el arco iris, ¿qué es el arco iris? Son la luz blanca del sol pasando por la gota de agua y haciendo de que aparezcan esos colores. Don Isaac Newton hizo al revés, hizo un círculo de colores con una manijita, lo hizo girar rápidamente y cuando uno lo ve visualmente queda blanco. Sin embargo está formado por todos los colores del arco iris. Disco de Newton se le llama. Bueno, di física alguna vez, ¿no? Se nota. Pero qué increíble, ¿no? La multiforme habla de de multicolorido. La variedad de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, para que la multiforme sabiduría, la variedad de la sabiduría de Dios, y miren qué importante esto, sea ahora dada a conocer por medio de quién. De la iglesia, no por medio de los ángeles, por medio de la iglesia. Hermanos queridos, hermanas queridas, chicos y chicas que están hoy acá,
No somos cosas así al pasar ni sin sentido. Dios ha querido que por medio de la iglesia de Argerich, de Gaiman, o donde se encuentren los hijos de Dios congregados a su nombre, le den a conocer aquello que no vemos, que quisiéramos entender, pero a veces no lo entendemos, pero que existen. Porque allí dice a los poderes y autoridades de las regiones celestes. ¿Te das cuenta la importancia que Dios te da en el cuerpo de Cristo, en el lugar donde Dios te colocó? Porque la iglesia, ¿quién es? Obviamente que no estamos hablando de estructuras, estamos hablando de personas. La iglesia, cada uno de ustedes, yo, estoy con esta disposición de poder dar a conocer esa variedad de la sabiduría de Dios con mi vida. Y uno entonces empieza a repensar, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿seré capaz? Sí, Dios te ha dado la capacidad. Tenés que desarrollarla, por supuesto. Pero nadie nos puede negar el privilegio de poder dar a conocer por medio de la iglesia, por vos, por mí, de esa infinita sabiduría de Dios, de esa variedad de la sabiduría de Dios, a aquellos que no le vemos, pero que están. El privilegio de estar en su presencia. Miren, el versículo 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y pensaba en ese privilegio. Hay jubilaciones de privilegios, ¿cierto? Sí, dicen algunos. No se pongan a discutir sobre eso. Hay lugares de privilegio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Vieron? Cuando uno llega a un lugar y dice, se sienta por allá atrás y generalmente con la espalda contra la pared, ¿vieron? Porque uno no quiere que nadie le venga por atrás. Es una cuestión social eso ya, ¿vieron? Pero alguien dice, no, por favor, siéntese adelante. Y medio como con vergüenza uno va y se sienta adelante, ¿no? Pero ese lugar que le otorgaron de privilegio. De hecho, la Biblia lo pone en forma negativa. Si alguien te invita, dice, no te sientes de entrada, ¿no? En la mesa, porque no sea cosa que venga alguno y te diga, por favor, ¿te podés correr porque viene el otro? Quedás en evidencia, ¿no? Claro, hay lugares que son de privilegio. Y a veces como hijos de Dios no nos damos cuenta, porque nuestra forma de pensar nos lleva puesto el día, nos llevan puesto nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestra salud, todo lo nuestro, y nos olvidamos que tenemos el privilegio de estar en su presencia. Allí el libro de Hebreos, ¿no? En el capítulo 10, en el versículo 19 y el versículo 22 nos invita. Acerquémonos. ¿Cómo? Confiadamente, sinceramente. Tenemos el acceso asegurado porque alguien hizo posible. A veces no. ¿Cómo rezongamos cuando alguien nos presta una computadora? ¿Y qué queremos hacer? Ingresar. ¿Y tiene? La clave, el acceso, no sé, el nombre del perro, vieron, no sé, todo lo extraño que se le coloca ahí. Hasta que logramos, bueno, más vale llamar y decir cómo es, porque hay que pasar por ese acceso que da la seguridad. Los hijos de Dios, la iglesia en Argerich, la iglesia en Gaiman, donde se encuentre, tenemos la plena confianza, el privilegio de estar en su presencia. ¿Cuántas oraciones en 60 años han estado de hermanos y hermanas? ¿Cuántas? ¿Cuántas oraciones son de ustedes, como recién escuchábamos, para las generaciones que vienen, para las que están y para las que vienen? Porque saben, yo no soy responsable de las generaciones que pasaron, soy responsable de esta generación y de la que viene. Y así nos deberíamos sentir cada uno de nosotros. Porque hay personas que se quedan masticando aquel pasado, ¿no? Porque viene y dice, yo en el año 1930, sí, pero fue en el año 1930, ¿cuál era tu responsabilidad en ese año? Tal cosa. Delante del Señor las tendrías que haber cumplido. Pasa el tiempo y Dios nos va colocando en otras responsabilidades, porque la iglesia, si hay algo, es que siempre lo asociamos con un organismo, ¿no? Y ese organismo es dinámico, no es estático. Avanza, avanza, como va a avanzar la próxima diapositiva. ¿Sí? Ahí está. Una iglesia que se fortalece.
si tenemos el privilegio de entrar en su presencia, si tenemos la concepción de Dios en nuestros corazones, de saber de que por medio de vos y de mí estamos dando a conocer aquellas cosas de Dios, esa sabiduría de Dios, necesitamos también fortaleza. Porque si hay algo que nos sentimos muchas veces, en muchas circunstancias, es en debilidad. Es cierto, ¿no? Lo encontramos al apóstol Pablo diciendo su frase, diciendo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy fuerte, entonces soy débil. Entonces alguno dice, ay, yo soy débil. Y es mentira. Es una falsa sinceridad. Ay, yo soy débil. Sí, pero sos débil hace 10 años. La debilidad no es un estado perpetuo. Puede ser un estado ocasional, circunstancial, pero no perpetuo. Si hay debilidad, debemos ¿qué? Fortalecernos. Es cierto, la Biblia nos anima a decir, bueno, tengan en cuenta a los débiles, tengan en cuenta a los ociosos, anímenlos y da una serie de condiciones para poder ayudar a otros. Pero es cierto que el estado de debilidad no debería permanecer allí, porque la vida cristiana se ve no como en estado de debilidad, sino como ¿qué? En estado de victoria. Pero para llegar a la victoria necesitamos fortalecernos. ¿Con qué? En primer lugar, con sus recursos. Versículo 16. Dice así, para que os dé, conforme a las riquezas de su ¿qué? De su gloria. No es de tu gloria, no es de tus recursos, no es de lo que vos sabés, de lo que vos conocés. Las riquezas son de su gloria. Y nos pone en el plano, en una dimensión donde yo tengo que empezar a entender que la fortaleza no viene por mis recursos. Los puedo tener, los puedo aplicar, pero son limitados. Pero cuando voy entendiendo que mi fortaleza y lo que Dios quiere fortalecer en mi vida empieza a aparecer con sus recursos, ya va cambiando la perspectiva. Y uno puede analizar allí que esos recursos, ¿no? Como dice Filipenses 4:19, lo teníamos en casa, ¿no? Como un texto lema. Ustedes saben que los misioneros llegaban a la Patagonia, fuimos allí a la Patagonia en el año 1966 con mis padres. Gaiman tenía 2.500 habitantes. El camino era de tierra, muy pocos llegaban a la Patagonia. Y los que llegaban los recibíamos con brazos abiertos y se quedaban una semana, un mes, y después le teníamos que decir, hermano, se tiene que volver a su lugar. No, Pero eran pocos los que transitaban la Patagonia en aquellos lugares. Y había tiempos donde el Señor nos ponía, ¿no?, a prueba en cierta manera porque estábamos solos. Solos en el sentido de la familia aquí en Buenos Aires, los amigos se generaban solamente en el lugar. Y no es una crítica ni una queja, sino que uno aprendió a entender cómo Dios suplía. Y ese texto no me queda marcado y lo estoy viendo todavía cada vez que lo digo. Dice, mi Dios pues suplirá todo, y ahí aparece el absoluto de Dios. Vieron que nosotros tenemos relativos. Todo sí, ¿no? Y le ponemos condicionales. Pero para Dios hay absoluto. Lo que dice todo es todo. Lo que dice nada es nada. Todo dice lo que os falta, conforme a qué, a sus riquezas. Y saben que fue así, y saben que es así, y saben que va a seguir siendo así porque la palabra de Dios no cambia. No es todo lo que yo quisiera, no es todo lo que yo anhelo, lo que yo deseo, es todo lo que Él quiere y que me hace bien a mi vida. Y hoy puedo a la distancia de los años ver que Dios suplió en cada momento, en cada situación, en cada aprendizaje de dependencia de Él, de que Él suplió la necesidad. Ahora, eran sus recursos e instrumentaba esos recursos a través de hermanos, porque no bajaba un ángel del cielo, ¿no? O instrumentaba esos recursos a través de aquellas experiencias que deberíamos pasar para aprenderlas en forma personal. Porque no se puede vivir la fe de prestado. No se puede vivir la prueba de prestado.
No se puede vivir la tentación de prestado o la del otro. Hay que pasarla, porque ahí uno va entendiendo sinceramente y de corazón cómo Dios suple. Yo no sé por qué circunstancia estás atravesando, pero estás acá. Yo no sé por qué prueba Dios te quiere hacer pasar, pero hay algo cierto. Hay un recurso de parte de Dios accesible para todos los hijos de Dios. Y en estos 60 años que ustedes viven como iglesia, la iglesia en Gaiman, cumplimos el otro día del testimonio 84 años. Le vamos ganando un poquitito, pero alcáncenos, vamos. ¿Saben? Tantas historias, tantas cosas pasaron. Buenas, malas, con dolor, sin dolor, porque así se van construyendo la historia. Pero qué lindo es saber y pararse en el lugar y decir, gracias Señor, porque fueron tus recursos. Porque allí es donde comenzás a tener fortaleza, con sus recursos. Pero en el segundo punto dice con su dependencia. Porque allí aparece, ¿no?, este versículo donde dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, y pone dos ejemplos, ¿no?, muy sencillos, arraigados. Y habla de esa raíz. Estamos en la Patagonia y ustedes ven álamos muy altos. Y hay vientos de más de 100 kilómetros por hora. Ustedes se darán cuenta porque, bueno, lo que queda hasta acá. Se vuela. Los que conocen la Patagonia saben de qué estoy hablando. Y no es un día, a veces una semana, 2 semanas, y allí está el viento. Y los álamos que son largos, ¿no?, tienen sus raíces en las mismas dimensiones de altura que en la longitud donde se desplazan para tener fuerza de arraigue. Entonces uno dice, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo es la naturaleza?, dicen algunos. No, lo que es la creación. A mí me da cosa cuando dicen, ay, mira qué linda la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? La creación de Dios. Y uno dice, allí está el ejemplo, arraigados, en raíces que no se ven, pero que están dando firmeza a lo que se ve. A veces vivimos vidas muy por arriba, ¿no?, muy superficiales. Y viene alguna situación y ahí se nota, ¿no?, si realmente estamos arraigados o vivimos en la superficie. ¿Y cuántos de nosotros pasamos por problemas personales, familiares? ¿Cuántos pasamos por problemas de iglesia? ¿Y dónde estamos arraigados? ¿Dónde estamos arraigados? Pero también dice cimentados. Y siempre nos refiere a esa figura, ¿no? Tengo a mi nieto, fan de la canción, de 2 años, él le dice al padre, el último. Y yo el otro día lo escuchaba y le decía, ¿el último qué? Dice, vos esperá, me dice el padre, dice, el último, dice, y le pone la canción del sabio, ¿no?, sobre la roca, toda la canción, por supuesto, moderna, en dibujitos y demás. Y yo lo escuchaba y él la canta, no entenderá muchas cosas, pero yo lo escuchaba y decía, qué verdades, ¿no?, que encontramos en la palabra de Dios. Sencillísimas, de ver una casa edificada sobre la roca y otra sobre la arena. Allí en el sur, a un arquitecto se le ocurrió, lo googlean después, me van a dar la razón. No puse la imagen, pero si pudiera poner la imagen, está en Puerto Deseado, la casa. A la costa del mar hay como un montículo y hay una gran roca. Y sobre la roca edificó la casa. Por supuesto no se la aprobaron, ¿no?, pero él la hizo. Y si hay algo allí en el sur que me da la idea de todo esto es esa. Esa casa sobre la roca, Puerto Deseado, anótenla. Después la googleen y la van a ver. Es increíble verla, pero saben la solidez que tiene, ¿no? Por más que no se la prueban los ingenieros y la municipalidad y todo lo demás, saben lo que es la solidez. Así como lo otro que no se ve le da sustentabilidad, le da fortaleza, el cimiento, aunque también no se ve, soporta mucho peso, soporta muchas cosas y ustedes saben que pueden estar seguros. En la iglesia de Dios hay que estar arraigados, pero también cimentados. Aquel que vive en la superficialidad, aquel que vive porque el otro le dice, aquel que vive porque solamente viene a las reuniones, aquel que vive porque le gusta, llega un momento en la vida y va a llegar un momento en tu vida donde vos realmente te vas a confrontar con vos mismo o con vos misma y te vas a dar cuenta si estás arraigado o cimentado. Los recursos, ¿no? La iglesia que se fortalece con sus recursos, con su dependencia, pero también con vigor espiritual para poder seguir creciendo. Allí los versículos
16 y 17 que leímos, uno entiende, ¿no?, que allí aparece ese vigor espiritual, esa vida espiritual, porque me habla de ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y ahí aparece el hombre interior. Hay personas que gastan mucho dinero en ese hombre interior. Bueno, en el hombre exterior también. ¿Vieron que se compran cremas todas, no? A veces están en la cómoda de la casa. No estoy hablando de mi esposa, porque ustedes la miraron a mi esposa y ella también tiene sus cremas. Y hay hasta alguna crema que desarruga tortugas, pero bueno, no. Es increíble. Y van comprando cremas y potes de crema hasta que llega uno a la ducha y se pone una crema en lugar de shampoo. ¿Nunca les pasó eso? Cualquier coincidencia, pura casualidad, ¿vieron? Porque uno, como no está con los lentes, no ve la letra chiquitita. ¿Por qué no le ponen letra grande a las cosas, no? Y allí está. Y uno dice, ¿qué es ese del ser interior? Y a veces algunos dicen, bueno, tengo que fortalecer el ser interior. Me voy a una clase de yoga. ¿Sabes lo bien que me hace? Para el ser interior. Perdón, si alguno está practicando yoga acá, en el público, después le explico cuáles son las bondades y qué hay detrás de eso, ¿no? Pero no estoy diciendo que fortalecer un poco lo que está por dentro está mal, pero el tema es cómo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Saben, el apóstol Pablo habló mucho del ser interior. Y de hecho, lo pone, ¿no?, en Romanos capítulo 7, el versículo 22, y lo leemos, Romanos 7, 22, donde él lo ponía en una dimensión que tenía que ver con su realidad. Y la realidad de él es nuestra realidad también, ¿no? No era de un pedazo de piso el apóstol Pablo, era de carne y hueso. Y él decía esto: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y aquí no se le cruza un mal pensamiento. Y aquí no se le cruzó que le salen los colmillos así por los costados. Y a otros muestran las garras. El mal está en nosotros, en nuestra naturaleza. Por supuesto que la contrarrestamos con la espiritualidad y con el nivel espiritual y con la madurez espiritual que podamos tener cada uno de nosotros, pero el mal está en nosotros. Convivimos con el mal, lo vemos al mal, sufrimos las consecuencias del mal. Pero qué lindo, ¿no? El versículo que sigue. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y yo veía ese contraste, ¿no?, en ese ser interior. ¿Deleitándose en qué? ¿En el mal o en la ley de Dios? ¿Cuánto nos cuesta, no? Hoy tenemos todos los medios habidos y por haber de poder estar en contacto con la ley de Dios, con la palabra de Dios, estamos diciendo. Todo a nuestro alcance. ¿Y cuánto nos cuesta? Me cuesta estar alimentando mi ser interior. Y allí hay otro pasaje en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, donde también nos pone en esa dimensión de este ser interior. 2 Corintios capítulo 4, el versículo 16. Nos dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Mis queridos en Argerich, los veo hermosos, ustedes me ven hermoso a mí, pero agarren una fotito de hace unos 10 años atrás. Hay realidades, ¿no es cierto? ¿Vieron eso que dice, estás igual? Sí, después que te pisó un camión, ¿no? Porque hay diferencias. Hoy iba caminando por la calle y se ve que alguien se enojó consigo mismo, porque al lado de un contenedor estaban rotas un montón de fotografías de esas, ¿vieron? No digitales, sino las de antes. Pero cantidad y todas desparramadas. Y yo miraba y digo, ¿cuántos recuerdos habrá detrás de esa fotografía? ¿Quién se enojó con quién que las revoleó ahí, no? Y las tiró. Y había muchas allí. Claro, nuestro ser exterior es indudable, es desgastable, tiene fecha de vencimiento. Por más que no querramos, tiene fecha de vencimiento. Ahora, qué lindo, ¿no? Que una iglesia que se fortalece porque cada uno de sus miembros también pone énfasis en poder fortalecer el ser interior.
y hacer de que ese ser interior, aunque el exterior se desgaste, se renueve. ¿Cuánto nos habla de la Biblia de renovarnos? Renovar nuestros pensamientos, renovar nuestra vida espiritual, vestirnos otra vez de otra cosa, dejar de lado aquello para poder seguir fortaleciéndonos en el poder de su fuerza. Y eso es algo que cada uno tiene una responsabilidad individual. No le podemos atribuir a los pastores de la iglesia que se fortalezcan para que después la iglesia, por supuesto que tiene su connotación, pero nosotros necesitamos individualmente fortalecernos. ¿Cómo estamos parados hoy en nuestra vida espiritual, en nuestro ser interior? Esa sería la pregunta. Claro, con debilidades, con cosas, por supuesto, con realidades. Pero ¿estamos con el ánimo de fortalecer nuestro ser interior? ¿O nos da lo mismo? Total, si pasa, pasa, como dice el dicho. No es así en la vida espiritual, no es así en la vida de la iglesia. Debemos colocar nuestra mirada en aquel que nos invita y nos dice, poné los ojos en mí. Hebreos nos llama a eso, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el único autor y consumador de la fe. Se me va el tiempo. El último. Una iglesia que se desarrolla. Allí vamos a encontrar en estos versículos, ¿no?, que continúan desde el versículo 18 al 19, nos dice así: sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Y uno empieza a mirar este texto y aparece el compartir. Si hay algo que la iglesia debe mostrar, es esto, el compartir. A veces, yo sé que ustedes lo hacen porque tienen el pan, no me quiero equivocar, pan de vida. Hay muchas panaderías que le ponen, ¿no? El pan nuestro, nuestro pan diario, bueno, acá es el pan de vida. Y es una forma de compartir ante la necesidad. ¿Y cuántos quizás hoy están aquí porque entendieron de que esa necesidad que estaba siendo suplida, por supuesto, no era solamente el pan o la necesidad física, sino que también uno es un ser integral, cuerpo, alma y espíritu. Y se necesita satisfacer la necesidad física, pero también se necesita satisfacer la necesidad de nuestro ser interior, como decíamos recién. Pero uno comparte, o parte con, si podríamos desglosar la palabra. Y acá dice compartir con todos los santos. ¿Saben lo que me habla? Que una iglesia se desarrolla cuando entiende que el otro es tan importante como yo. Que uno no puede decirle al otro no te necesito. Pero es distinto, sí, es oreja y el otro es pie, como dice la Biblia, ¿no? Da la idea del cuerpo humano. Entonces uno no le puede decir, bueno, pero vos haces esto y yo hago esto, entonces yo no te necesito, voy a buscar... No, miren unos versículos más adelante, versículo de capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo... esto es terrible, ¿eh? ¿Siguiendo qué? La verdad en amor. Hay algunos que confundieron esto y dijeron, mirá, cuando se juntan dos, cuando hay diferencias, dice, yo te voy a decir la verdad. No importa si te duele o no, yo te voy a decir la verdad. No, las verdades se dicen para que se sane, no para que le duela. Las verdades deben aparecer en nuestra vida y deben estar en nuestras vidas para que el otro sane, no para que le duela. Y eso no quiere decir que en el medio estén realidades que haya que sanar o seguir sanando, porque no todas las cosas se sanan mágicamente. Siguiendo la verdad en amor, dice, ¿qué cosa? Crezcamos. Y otra vez usa el plural. No usa uno en desmedro del otro, lo usa en plural. Crezcamos. Iglesia de Argerich, crezcan. Iglesia de Gaiman, tiene que crecer. Iglesia donde esté, crezcamos. Nos involucra a todos. No queda afuera nadie. Y algo más dice, ¿no? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Hay una autoridad. Esa autoridad da la dirección, esa autoridad delega autoridad en hermanos responsables en cada congregación. Pero hay alguien que da y que emite las órdenes, el Señor Jesucristo. Y allí encontramos unidad. Porque si bien hay diversidad, si bien no somos todos iguales, el Señor es uno, dice. El Señor es uno. No podemos negar que el Señor es aquel
que es toda la autoridad. Y dice algo más acá, de quien todo el cuerpo, y habla de nosotros ahora, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo que pasa es que acá no hay amor. Qué frase, ¿no? La escuché en Gaiman. ¿La escucharon acá? Estuve en Salta, la escuché en Salta. ¿La escucharon acá? Se escucha en todos lados. Pero uno no puede dar de lo que no tiene. Vos reclamás amor. ¿Das amor? Uno no puede dar de lo que no tiene. A veces uno está reclamando algo, pero no está dando nada. Más bienaventurado, dice, es dar que recibir. Amor en todas sus facetas. Pero qué lindo es que ese amor nos lleva a pensar de que hay un crecimiento. Por eso, la iglesia que se desarrolla, comparte, mira al otro, no lo desestima, no dice este me sirve y este no me sirve, este me favorece y este no me favorece. ¿Cómo vamos a hacer en el cielo? Y algunos dicen, bueno, en el cielo ya vamos a estar con los cuerpos transformados, la mente renovada, ya no vamos a tener la misma. Está bárbaro. Pero empecemos a practicarlo acá. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Yo no me llevo bien con mi esposa muchos días. Ustedes abrirán los ojos así. Nada, ustedes no discuten, ¿no? O sea, eso pasa conmigo. Cualquier coincidencia, como dice la película otra vez, pura casualidad. Y sí tenemos discusiones, pero que no nos dejamos de amar. Y tenemos diferencias sobre determinados temas y nos dejamos de amar. Por algo, ¿no? La palabra de Dios también aquí en Efesios puso el matrimonio, ¿no? A la esposa y la esposa para dar a entender cómo es ese amor de Cristo por su iglesia. Sí, no hay iglesia sin mancha ni arruga. La gran tintorería está en el cielo, ¿no? Acá estamos todos con manchas y arrugas. Pero qué lindo es que podamos emprender juntos el camino en una iglesia que se desarrolla, que comparte, pero entendiendo el amor de Cristo. Mañana, el domingo, vamos a desarrollar un poco más ese punto, por eso lo paso de largo, porque el tiempo ya me está diciendo basta. La última, disfrutando de su plenitud. En el versículo 19, en la segunda parte, dice, para que seáis llenos, lo leo todo junto al texto, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, disfrutando de la plenitud de Dios. ¿Qué es estar plenos? Bueno, hasta lo que estoy viviendo acá en Argentina, estoy casi pleno. ¿Me están dando de comer? ¿No? Vamos entendiendo de qué se trata de ser pleno, ¿no? Pleno se dice también a una jugada del casino. Por las dudas digo, ¿no? O sea, vamos con todas las excepciones de la palabra y donde se utilizan, podemos terminar en cualquier lado. Pero la idea de plenitud abarca de aquello que no puede entrarle más nada, ni tiene un resquicio donde se pueda meter algo. Está lleno, la plenitud de Dios, disfrutando de su plenitud. Efesios capítulo 1, ¿no? El versículo 23, ahí mismo nos dice, y el versículo 22 como contexto, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De aquel que todo lo llena en todo. Y allí mismo también, en otro versículo, en el capítulo 4, en el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquel, dice Filipenses 1:6, aquel que comenzó en nosotros la buena obra, aquel que comenzó hace 60 años la buena obra aquí en Argerich. ¿Y cuántos pasaron y cuántos estuvieron en todas las iglesias? Uno dice, si uno pudiera juntar a todos los que pasaron por la iglesia, yo a veces me hago esa pregunta a Jan Gaiman, porque ¿qué pasa? A veces uno se encuentra con una persona y dice, sí, yo cuando era chico iba a la escuela dominical y ahora manda a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Si uno pudiera juntar a todas las personas que pasaron por la iglesia, no alcanzaría el salón, seguramente no alcanzaría este salón tampoco, pero aquel que comenzó la obra
y por la cual nosotros entramos en sus labores como escuchábamos. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Te sentís así? Pero no por una cuestión de emoción. ¿Te sentís de que Dios está trabajando en tu vida, está trabajando en mi vida para perfeccionarnos, para hacernos mejores y no peores? Porque de eso se trata para que la iglesia se desarrolle. ¿Cuánto todavía tenemos para pedirle al Señor de que siga perfeccionándonos? Que nos siga moldeando, que nos siga dando otra mirada, que nos siga mirando otra forma de ver las cosas. Porque a veces se mira mucho así nomás, ¿no? Como se dice habitualmente, y perdona la expresión, se mira el ombligo. O algunos aplican el texto de lámpara es a mis pies y ahí queda. Pero el texto no termina ahí, dice, lumbrera ¿a qué? A mi camino. La lámpara alumbraba el paso a paso, pero la lumbrera tenía la perspectiva un poquitito más grande de la cosa. Es el sol, es la luna, la lumbrera. En la vida cristiana, mi querido y mi querida, en la iglesia del Señor, porque es la obra de Dios, no es la obra de tal o cual persona, es la obra de Dios, porque los hombres pasamos. Nos pueden hacer un pedestal, pero es frío, ¿no? Como los de bronce que vemos por allí de nuestros próceres. Pero los hombres y mujeres pasamos. Y la obra de Dios continúa. ¿Te sentís parte de la obra de Dios? Ojalá que sí. ¿Te sentís parte de la obra de Dios aquí en Argerich? Ojalá que sí. No porque te pongas la camiseta de Argerich y vayan desmedro de otro. No, no, no. ¿Te sentís parte de la obra de Dios? Porque así también la iglesia cumple sus propósitos de desarrollarse, de crecer, de fortalecerse. Que el Señor nos bendiga. Amén.